Hola Alicia, muy buena tarde. Jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, El Universo Natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta sesión, en ambas sesiones de esta semana, vamos a solucionar dudas que se nos hayan presentado acerca de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos, y vamos a dar prioridad a lo que son nuestras actividades número 5 y número 6, los seres vivos y la nutrición. Para podernos comunicar dentro de esta sesión síncrona, ustedes pueden tomar directamente el audio de esta plataforma o bien escribir sus dudas por medio del chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de esta sesión mismo que se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual y también dentro de estas reglas de comunicación recuerden que lo más importante es resolver sus dudas y tener una participación dinámica. Esta sesión está completamente dirigida para ustedes para resolver esas dudas que se nos lleguen a presentar sobre los temas que estamos abordando en esta semana número 3. Recordemos los aprendizajes para esta semana y aquí aprenderemos la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a esa materia inerte respecto de los seres vivos. Exploraremos acerca de esos procesos vitales que tienen los seres vivos y también cómo es su nutrición. Vamos a reflexionar cómo es que los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Ese es nuestro aprendizaje de esta semana. Espero que tengan presente cuál es el aprendizaje esperado de nuestro módulo número 14. Y recuerden que nos hablaba sobre materia y energía. Nosotros ya conocemos la estructura de la materia, ya conocemos las manifestaciones de la energía, los tipos de energía también. Ahora vamos a ver cómo es que la materia se interrelaciona con los aspectos de los seres vivos y su nutrición y sobre todo cómo obtenemos nosotros energía a partir de la nutrición. Cómo es que los seres vivos también se nutren, obtienen energía de forma diferente. Algunos seres vivos, vamos a caracterizar también a esos seres vivos de acuerdo a su propia estructura y conoceremos acerca de esas características. Alicia, ¿tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana, sobre actividades en plataforma? No, asesor, por el momento todo me ha quedado claro. Ok, muchísimas gracias, Alicia. Entonces vamos a iniciar un pequeño esbozo sobre nuestras actividades integradoras, resaltando algunos de los puntos importantes que estamos abordando en esta semana. Para nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, recuerden que el propósito de esta actividad es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, la clasificación de los organismos y los tipos de organismos. ¿Qué necesitamos para realizar esta actividad? Conocer las características de los seres vivos, comprender sus procesos vitales e identificar la existencia de organismos unicelulares. En esta semana, tanto para nuestra actividad integradora número 5 y nuestra actividad integradora número 6, no vamos a hacer videos, no vamos a hacer presentaciones, vamos a hacer documentos en PowerPoint. Ahora bien, ¿qué van a contener esos documentos? Para nuestra actividad integradora número 5, vamos a insertar una portada con nuestros datos de identificación. Vamos a crear una tabla, como lo muestra el ejemplo de nuestra actividad, en la cual vamos a describir, y tiene que tener una descripción breve, concisa y precisa, acerca de esas 8 características que tienen los seres vivos y que la materia inerte no tiene. Vamos a tomar como ejemplo el cuadro que se nos está presentando en la propia actividad. Además de ello, vamos a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales. Vamos a elaborar también un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 de organismos pluricelulares. Recuerden, en esta parte de esta actividad tenemos que
enlistar 5 características, no 5 ejemplos, para nuestra actividad integradora 5. 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Y además, vamos a mencionar 2 organismos unicelulares que se utilicen en la industria alimenticia. Y vamos a mencionar 3 ejemplos de productos alimenticios que deriven de la utilización de estos microorganismos. Finalmente, vamos a hacer una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Ya no hablamos aquí de método científico, sino del conocimiento científico. ¿Cómo obtenemos conocimiento científico? Pues a partir de la utilización del método científico. Nosotros vamos a guardar una vez que terminemos nuestra actividad con la siguiente nomenclatura, que es nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es el M14, S3, A y 5. Y bueno, ¿cuáles son esas características que tienen los organismos vivos? ¿Cuáles son esas propiedades que los organismos tienen y la materia inerte no? ¿Cuáles son esas características que hacen única a una planta respecto de una roca, un ladrillo, que poseen características, sí, algunas características que poseen los seres vivos, pero no todas? Recuerden, los seres vivos al menos tienen que poseer estas 8 características. Pueden tener más características, sí, pero al menos 8. Y la materia inerte puede tener algunas de estas características, pero no las posee todas. Entonces no es considerado organismo vivo. Y vamos a mencionar un ejemplo característico que puede poseer estas características, pero no las posee todas. Todos los seres vivos, y no obstante, también la materia inerte, poseen una estructura. Pero a diferencia de esa estructura que tiene la materia inerte, como puede ser una taza de café, una moneda, los seres vivos están altamente organizados, tienen partes especializadas y coordinadas. También los seres vivos poseen una organización. Los seres vivos y los organismos vivos más sencillos se conforman de una sola célula. Ya tenemos un organismo vivo funcional. Esos organismos que únicamente están compuestos de una sola célula se llaman organismos unicelulares. Pueden ser algunos hongos, todas las bacterias son unicelulares, algunos protozoarios son unicelulares y también son ampliamente diversos. Estos, dentro de su organización, tienen organelos especializados, tienen estructuras especializadas dentro de su conformación biológica, y aquellos organismos que constan de 2 o más células se llaman organismos pluricelulares. Estos, dentro de esa estructura y organización, forman unidades más complejas, como tejidos, como órganos, para crear un sistema biológico completo, para crear un ser vivo más complejo pluricelular, como puede ser un elefante, un tejón, un árbol, una flor, un mosquito, incluso son organismos pluricelulares. Aunque los mosquitos muy pequeños, pero están conformados de muchísimas células. Los organismos unicelulares, para poderlos estudiar, nosotros tenemos que hacer uso de un microscopio, mientras que los organismos pluricelulares, la gran mayoría los podemos observar a simple vista, pero también existen organismos pluricelulares pequeños, a los cuales también los tenemos que estudiar por medio del microscopio. Todos los organismos vivos presentan un metabolismo, y esta es una de las características que la materia inerte no presenta. ¿Para qué utilizamos el metabolismo? ¿Para qué nos sirve? El metabolismo son una serie de reacciones coordinadas que les permiten a los organismos crecer, desarrollarse y permitirle un mantenimiento de su estructura y de sus células, y también obtener energía. ¿De dónde obtiene la energía? A partir de los nutrientes. El proceso por el cual un organismo se desarrolla, crece y tiene un mantenimiento celular se llama anabolismo, a todas esas reacciones químicas, biológicas, para llevar a cabo estas funciones. Y existe otro proceso u otra división del metabolismo que se llama catabolismo. El catabolismo le permite que a partir de los alimentos, de los nutrientes o incluso de otros procesos físicos o químicos, químicos o biológicos, pueda obtener energía. ¿Para qué, por ejemplo, el ser humano necesita energía?
para correr, para bailar, para brincar, para trabajar, para estudiar. Incluso cuando nosotros descansamos, seguimos utilizando energía. Y esta forma de obtener energía se llama catabolismo y junto con el anabolismo forman el metabolismo. Esta característica no la poseen la materia inerte. Además, otra característica increíblemente importante es la homeostasis. La homeostasis es una capacidad que tienen los organismos vivos para regular su propio ambiente interno. ¿Para qué regulo mi ambiente interno? Para que ese metabolismo y todas las reacciones biológicas puedan llevarse a cabo de una forma normal. Si se altera esta homeostasis, se corre el riesgo de que ese organismo pueda morir, ese organismo vivo. La materia inerte no presenta esta característica. ¿Y cómo la podemos ejemplificar? Por ejemplo, ahorita que es verano, yo creo que en la mayor parte de los lugares de nuestro país, y si en alguno de los lugares de nuestro país no se presentan climas cálidos en este momento, me gustaría que me mandaran un mensaje y digan, no, aquí hace mucho frío. Pero no importa si hace frío o calor, nuestro ambiente interno tiende a regularse. Ahorita que es verano, por ejemplo, utilizamos ropa más holgada, ropa de algodón, que nos permita transpirar. ¿Por qué transpiramos? Para podernos refrigerar y que nuestro cuerpo se mantenga en condiciones apropiadas. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en invierno y hace mucho frío? Utilizamos ropa abrigada para no perder calor y que nuestras funciones se sigan manteniendo acorde. Cuando existe una alteración de estas funciones, nuestro organismo puede colapsar. Por ejemplo, con una infección, nuestro cuerpo tiende a aumentar nuestra temperatura por estas desregulaciones que existen y padecemos algo que se llama fiebre. A partir de los 38 grados presentamos fiebre. Presentamos, por ejemplo, escalofríos, dolores musculares, dolores de nuestras articulaciones, porque no se están llevando a cabo nuestros procesos biológicos de forma normal. Si superamos la temperatura corporal por arriba de los 39 grados, 40, 41 grados, estamos poniendo nuestra vida en riesgo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo y esas reacciones pueden colapsar. Por eso es muy importante regular nuestra temperatura interna. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si estuviéramos en un lugar muy frío y no tuviéramos cómo mantener nuestro calor? Entraríamos en un estado de hipotermia, donde nuestro cuerpo empieza a reservar ese calor para mantener las funciones más importantes, pero con ello podría llegar a daños muy severos en nuestras extremidades, como nuestros dedos, incluso si no recuperamos rápidamente nuestro calor corporal, nuestra temperatura idónea, que es entre 36,5 y 37 grados, la temperatura normal de un ser humano, entonces podríamos morir también por bajas temperaturas. ¿Todos los organismos funcionan apropiadamente, sus reacciones metabólicas a la misma temperatura? No. Hay organismos que se adaptan a temperaturas más altas o que se adaptan a temperaturas más bajas, que tienen otros sistemas de refrigeración como la transpiración. Las plantas, los árboles también tienen un sistema de transpiración, pero pueden llegar a un estrés térmico a altas y bajas temperaturas. Y la parte de cómo mi cuerpo se regula es por medio de esta homeostasis, para que se lleven a cabo todas mis funciones normales. Los seres vivos también presentan un crecimiento regulado. Nuestras células empiezan a dividirse y presentamos un crecimiento de forma normal. Nosotros como seres humanos, de esos neonatos o bebés, nos vamos llevando a cabo un desarrollo hasta llegar a nuestra etapa adulta. Una vez que llegamos a una etapa adulta, sí, cesa el crecimiento, pero no cesa ese mantenimiento celular, esa parte del metabolismo. Seguimos con un mantenimiento celular, nos sigue creciendo el cabello, nos siguen creciendo nuestras uñas. Claro que entramos a otra etapa de nuestra vida, no tenemos un crecimiento infinito que no esté regulado, hasta cumplir con nuestro propio ciclo vital. Pasa también con las plantas a partir de una semilla se convierten en plántulas, en plantas, en un arbusto y tal vez pueda llegarse a convertir en un gran árbol. Claro que los ciclos de vida de los árboles son muy prolongados.
el ciclo de vida de algunas plantas son de ciclos cortos y son de algunos meses, y así con los diferentes organismos vivos. Presentamos diferentes ciclos, pero con un crecimiento regulado. Eso es algo importante. Ahora, ¿la materia inerte puede presentar un crecimiento? No. ¿Puede presentar una homeostasis? No. ¿Un metabolismo? No. Estas tres características no las tiene la materia inerte, pero hay un ente, por ejemplo, los virus. Los virus no presentan metabolismo, no presentan eh, una homeostasis, no presentan un crecimiento, pero sí tienen un medio de reproducción. Claro que tienen que infectar a un organismo vivo para poderse reproducir, pero no por ello les confiere la característica de un ser vivo. Poseen estructuras, sí, poseen un nivel de organización, claro que sí, pero no poseen las demás características. Poseen una adaptabilidad, sí, una mutación, sí, pero no poseen completamente las 8 características de un ser vivo. La reproducción, ¿cómo se lleva a cabo? En la mayor parte de los animales, la reproducción y también de las plantas tienen una reproducción sexual, es decir, necesitan ambos gametos proporcionados por organismos parentales, es decir, un organismo padre, un organismo madre, que crean un cigoto y una división celular, ya sea para crear un bebé, en el caso de los seres humanos, un caso de un osesno, en el caso de un zorro, perdón, de un lobo, un cachorro, en el caso de un perro, de un lobo, eh, eh, y en el caso de las plantas, una división, una reproducción sexual crea semillas y crea frutos. Pero también existe una reproducción asexual. En esta reproducción asexual no es necesario dos organismos parentales. Se puede llevar a cabo con un solo organismo parental. Las plantas también tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual. Tal vez nosotros en casa hayamos reproducido alguna planta por medio de una estaca, por medio de un esqueje, es decir, cortar una rama, por ejemplo, de un árbol, darle los cuidados suficientes y a partir de esa rama podemos obtener un nuevo ser vivo. Las bacterias, por ejemplo, se reproducen de forma asexual y algunos animales de forma particular también se reproducen de forma asexual. Por ejemplo, las estrellas de mar. Si nosotros las cortáramos perfectamente a la mitad, de cada una de esas mitades podría surgir una nueva estrella de mar. Claro que no todos los animales se reproducen, generalmente los animales y la gran mayoría se reproducen de una forma sexual, pero existen estos tipos de reproducción. Los seres vivos también presentan una irritabilidad o una respuesta, así fuesen muy pequeños, presentan un tipo de respuesta hacia el medio en el cual se están desarrollando. Ese tipo de respuesta o de irritabilidad son mecanismos que tiene ese organismo vivo para responder a cambios o a diferentes estímulos en el medio ambiente. Así como un organismo microscópico, una bacteria también puede presentar un estado de irritabilidad o de respuesta en su medio, los seres pluricelulares también lo presentan, los seres vivos presentan un tipo de respuesta. En la imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver esta plantita que al sentir un movimiento se pliega. Esto tal vez porque es un mecanismo de defensa, tal vez una oruga se sube a las hojas y para no perder este órgano de la planta se pliega para que no tenga o para que no sea devorado por una plaga. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros llegamos a casa tarde y algún familiar o un amigo se esconde detrás de la puerta y nos salta de repente? Nosotros gritamos o nos alarmamos o podemos correr o en caso de respuesta incluso golpearlo. Esa es una parte de esa respuesta que nosotros tenemos a esos estímulos. Pero no, o en el caso, imaginen, por ejemplo, su asesor virtual en la mañana siempre sale corriendo, se hace muy rápido su desayuno y olvida que el comal o que el sartén está caliente, el que dejó en la estufa. Al momento de tocarlo y sentir ese calor, ¿cuál es la primera impresión que tengo? Ya sea gritar o inmediatamente retirarlo. ¿Para qué? Para no poner en riesgo mi vida, para no seguirme quemando. Y esa es una forma de cómo presentamos una respuesta ante diferentes estímulos que se nos presentan día a día.
Finalmente, los seres vivos presentan una adaptación. Las poblaciones de los organismos, es decir, organismos que pertenecen a la misma especie, tienden a adaptarse al medio que los rodea. Bueno, en el caso del ser humano, creo que es la única especie, y tal vez las hormigas, son especies que no se adaptan a su medio, tienen la capacidad de adaptar el medio a las propias condiciones de su población. Pero una vez que esta población se introduce a una comunidad, es decir, con otros seres vivos existe competencia, y cuando existe competencia, las especies de las poblaciones pueden evolucionar. Y esta también es una característica de los seres vivos. ¿Hasta aquí alguna duda, Alicia? ¿Alguna duda sobre los temas de esta semana? No duden en tomar directamente el audio si se llega a presentar alguna. Adelante. Sí, no, asesor, todo me ha quedado claro por el momento. Ya, si tengo alguna pregunta, la realizo. Gracias. Gracias, Alicia. ¿Cuáles son esos procesos vitales que llevan a cabo los seres vivos para realizar esas funciones que demanda su propia existencia? Esos procesos vitales son la reproducción, la nutrición, el metabolismo, el transporte de sustancias y la respiración. La nutrición, porque es la forma en cómo ese organismo puede crecer y desarrollarse a partir de los alimentos que obtiene del medio. Para llevar a cabo esa nutrición y los procesos vitales es importante un transporte de sustancias, ya sean sustancias líquidas, gaseosas o sólidas como los alimentos. En el caso del ser humano, cuando lleva el proceso de digestión, desde la formación de ese bolo alimenticio, por ejemplo, en nuestra boca, esa reducción de tamaño y su transporte hacia el estómago. Una vez que llega al estómago por medio de esos jugos digestivos, son muy importantes para poder transportar esos nutrientes hacia las células y la fabricación de energía. Este transporte de sustancias se acopla al proceso de respiración, que ese proceso de respiración puede ser aerobio, en el caso de que se necesite oxígeno, o anaerobio, cuando no se necesita oxígeno para llevarse a cabo. Nosotros necesitamos ese oxígeno que está en nuestro aire para poder llevar a cabo nuestro proceso de respiración, donde llevamos el transporte de ese gas hacia los pulmones, de los pulmones se deposita en las células llamadas eritrocitos, y de aquí se transporta a los órganos, a los tejidos y a las células. Y también se lleva a cabo un intercambio gaseoso como el dióxido de carbono para poder nosotros exhalar ese tipo de sustancias. Y los seres vivos también excretan las sustancias que ya no necesitan. Esa es una parte importante de ese transporte que va acoplado con otros procesos vitales como la respiración. El metabolismo ya lo explicamos, el metabolismo nos permite, sobre todo el anabolismo, ese crecimiento y desarrollo y mantenimiento celular, mientras que el catabolismo nos permite la obtención de energía a partir de los nutrientes de los cuales nosotros nos allegamos. Y bien, la finalidad de los seres vivos es llevar a cabo esa reproducción y poder perpetuar la propia especie, ya sea por medio de una reproducción sexual o por medio de una reproducción asexual. Así es como se llevan a cabo estos procesos vitales. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Además de esas características de las que ya hablamos, los seres vivos, y casi sin excepción alguna, están conformados principalmente de estos de estos 6 elementos que conocemos como bioelementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Son los elementos que conforman en mayoría a los seres vivos. Claro que nosotros necesitamos también de otros elementos, pero estos que acabo de mencionar son los principales. Cuando reaccionan estos elementos y forman moléculas, moléculas más complejas, se van a llamar biomoléculas. Las biomoléculas más importantes son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos o los lípidos y los ácidos nucleicos.
quienes tienen una función en nuestro organismo muy importante. Los seres vivos tienen una estructura bastante compleja. Toda la materia está formada, tanto materia inerte como la materia viva, a partir de esos átomos que reaccionan y forman moléculas. En el caso de los seres vivos, con estos elementos conocidos como bioelementos, reaccionan, forman biomoléculas. Las biomoléculas forman orgánulos celulares. Los orgánulos celulares acoplados se encuentran dentro de una célula. La célula es la unidad fundamental de la vida. Desde aquí tenemos un organismo funcional, el cual es un organismo unicelular. Si un ser vivo posee más células, se conoce como organismo pluricelular, y células con las mismas funciones, con funciones específicas y especializadas, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos en una división y colaboración de funciones con otros sistemas de órganos. Y diferentes sistemas de órganos conforman lo que es un organismo vivo, un organismo superior. Y de esta forma es la estructura de los seres vivos y los niveles en los cuales tiene de organización para los seres vivos. Puede ser un tanto sencillo para esos organismos unicelulares y mucho más complejos para los organismos pluricelulares, pero además también poseen las mismas características. Ahora, hablando de la existencia de esos organismos unicelulares, los organismos unicelulares los podemos clasificar en dos: como organismos eucariotas y como organismos procariotas, o células eucariotas o células procariotas. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de células? Las células procariotas son células menos evolucionadas, son células muy sencillas, pero no por ello quiere decir que sean menos exitosas, ya que han perdurado a través, bueno, desde que inició la vida siguen perdurando a través de toda la historia evolutiva de los seres vivos. Las células procariotas se caracterizan por no presentar un núcleo definido dentro de su célula. Cuentan con un material genético, pero esta solo está constituida por una enorme molécula de ADN que se encuentra dentro del citoplasma. Presentan membrana celular, presentan también algunos paredes celulares, puede presentar algunos organelos celulares como los ribosomas. De los géneros a los cuales principalmente comprende son a las bacterias y algunas algas verde-azules. Estos organismos han evolucionado para adaptarse a condiciones donde no necesitan oxígeno para vivir. De hecho, para este tipo de organismos unicelulares, el oxígeno es tóxico. Entonces pueden existir en ausencia de este y se conocen como organismos anaerobios. Se pueden reproducir principalmente por bipartición, que es una reproducción asexual. ¿Y qué pasa con las células eucariotas? Las células eucariotas sí presentan un núcleo definido, presentan un mayor número de orgánulos celulares. El DNA y ese material genético se encuentra dentro de cromosomas que se encuentran en el núcleo celular. Pueden presentar una pared celular, como en el caso de las plantas, o simplemente una membrana celular, como en el caso de los animales. Eh, eh, Pueden existir también en procesos de anaerobiosis, pero principalmente son aerobios. Se pueden reproducir por medio de procesos de división celular llamados mitosis y meiosis, y pueden existir tanto organismos autótrofos como organismos heterótrofos. ¿Y qué es un organismo autótrofo? Un organismo autótrofo es aquel que es capaz de poder producir todas las sustancias que necesita, mientras que un organismo heterótrofo necesita consumir ya moléculas preformadas, es decir, se alimenta de otros organismos vivos. Los organismos pluricelulares poseen un nivel de organización mucho más complejo que esos organismos pluricelulares, debido a que están conformados por un mayor número de células, que estas células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman aparatos de órganos que se acoplan con otros sistemas, formando un organismo vivo pluricelular y más complejo. ¿Para qué sirven estos órganos y estos aparatos de órganos? Para la colaboración y la división de actividades. Los sistemas de órganos están acoplados para funciones específicas que le permiten una mayor eficiencia a un organismo vivo. Y ese nivel de organización es mucho más complejo
que el de un organismo unicelular. No por ello significa que sea más exitoso o no dentro de esa carrera evolutiva. Lo que sí representa es un mayor nivel de complejidad respecto de la conformación de este tipo de organismos. Dentro de esos organismos unicelulares, ¿qué características tienen? Pues los organismos, como había mencionado, solamente los organismos unicelulares constan de una sola célula. Son característicos en los reinos procariota, bacteria, arquea, protozoa y fungi. Generalmente van a ser, y en su gran mayoría, células procariotas, pero también van a existir algunas células eucariotas, principalmente como parásitos. Los tamaños van desde tamaños microscópicos hasta unos pocos milímetros. Estos tipos de organismos pueden vivir en hábitats extremos, en hábitats muy calientes, muy fríos, muy ácidos incluso. Este tipo de organismos no conforman estructuras complejas. A lo más que pueden hacer es formar colonias, es decir, muchos individuos que permanecen juntos, como unas colonias bacterianas. Los organismos pluricelulares, como ya definimos, están formados por dos o más células. Los reinos característicos de la naturaleza en los que los encontramos es en el reino animal, en el reino de las plantas, de los hongos y en el reino cromista. Pueden ser desde microscópicos, como esos osos polares o los tardígrados, hasta enormes y midiendo cientos de metros, o pesando muchísimas toneladas como una ballena azul, o tan altos como una secuoya californiana, ese árbol enorme. ¿Viven en hábitats extremos? Generalmente no, pero constan algunos de ellos con organelos especializados, como en el caso de las plantas, tienen una alta especialización celular, sobre todo porque forman tejidos, pueden formar órganos y también sistemas de órganos. Ahora, nuestra tarea también nos lleva a buscar algunos microorganismos que se utilizan para fabricar alimentos o algunos productos alimenticios. Tal vez esto sea nuevo para nosotros, pero si nosotros vamos a la tienda en este momento, podemos encontrar muchos alimentos en los cuales se fabrican este tipo de alimentos. Por ejemplo, ¿quién no ha tomado, por ejemplo, un Yakult? Y es esa bebida láctea que contiene millones y millones de lactobacilos. De hecho, contienen un lactobacillus característico, el lactobacillus casei. Por ejemplo, en casa, tal vez ustedes preparen tepache o preparen su propio yogur por medio de búlgaros. Pero van a decir, los búlgaros no son microscópicos, yo sí los puedo ver. No, eso que vemos como búlgaros, esas bolitas blancas, son un consorcio de muchos lactobacilos que forman estructuras para poder llevar a cabo su función de acidificación en la leche. Pero esas bolitas son millones y millones de microorganismos que están trabajando en conjunto. En el tepache utilizamos las levaduras que se encuentran de forma natural en la cáscara de la piña para hacer esa bebida fermentada. Dentro de los microorganismos que ustedes pueden encontrar, existen microorganismos como Lactobacillus bulgaricus o Streptococcus thermophilus para la fabricación de yogur, de queso, de kefir, de mantequillas, del kumis. Longopenicillium para algunos quesos madurados como el camembert, el gorgonzola o el roquefort. Saccharomyces cerevisiae, este tipo de levadura la utilizamos para los productos de panificación, que fuera si no tuviéramos esta levadura no podríamos disfrutar unos bolillos, no podríamos disfrutar unos cuernitos. También se utiliza para la obtención de fermentos alcohólicos como la sidra, como el vino, como la sidra. Tenemos microorganismos que nos producen vinagre. Tal vez algunos de ustedes en casa tengan una madre de vinagre, que le agregan agua azucarada, un poco de alcohol, para que nos produzca lo que es el vinagre. En este podemos elaborar productos como los chilitos en vinagre o en escabeche, encurtidos, productos como la kombucha, y nos damos cuenta de que utilizamos muchos microorganismos para realizar diversos productos alimenticios. Y bien, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es la obtención
de resultados generalizados por la aplicación del método científico. Todos podemos utilizar el método científico. Recuerden que son 4 etapas: la observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y la obtención de resultados. ¿Cuándo se pueden reproducir estos experimentos y obtener los mismos resultados? Obtenemos lo que es ese conocimiento científico y ya validado. Nosotros podemos disponer nuestra energía y nuestro tiempo para estudiar otros fenómenos que no tienen explicación. Mientras tanto, ese conocimiento que ya se obtuvo lo conocemos como conocimiento científico, porque es obtenido a partir de la aplicación del método científico. Imaginen que hay un biólogo o médicos o algún químico que están estudiando el comportamiento de los medicamentos que se utilizan contra el cáncer y observan que algunos pacientes responden al tratamiento y unos no. Entonces empiezan a analizar los tejidos de esos pacientes que no respondieron al tratamiento. Con ello plantean nuevas experimentaciones, plantean nuevas hipótesis y obtienen nuevos resultados. ¿Y esto con qué fin? De obtener nuevos medicamentos más seguros y más eficaces. ¿Qué es lo que pasa si un biólogo está estudiando los cambios en nuestro clima, la contaminación o el cese de especies nativas de algún lugar? Y empieza a experimentar o supone una hipótesis, tal vez sea por la contaminación, tal vez sea por los desechos que arrojamos al mar, por la basura, por el alto tráfico en los mares, el alto tráfico de, de barcos, de cruceros que afectan tal vez a esos peces, o la caza intensiva, los procesos de la pesca que merman la cantidad de organismos que encontramos en el agua. Él puede plantear esas hipótesis, experimentar y obtener esos resultados. Con esos resultados se obtiene ese conocimiento científico. ¿Cómo vamos a calificar esta actividad? Recuerden, crean una portada, crean una tabla con una descripción clara y precisa de esas 8 características de los seres vivos. Y además van a acompañar esas características con una imagen que ustedes van a buscar en internet. La descripción clara de esos procesos vitales, un cuadro en el que nosotros vamos a observar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Y también nosotros vamos a buscar los microorganismos que se utilizan en la industria de los alimentos y vamos a colocar de cada uno 3 productos que se obtienen de su utilización. Vamos a redactar finalmente una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar de forma clara la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Para nuestra actividad integradora número 6, la nutrición, aquí vamos a comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de su nutrición. ¿Qué necesitamos para ella? Conocer los procesos de nutrición, saber más acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la energía. Vamos a entregar un documento en Word donde nosotros vamos a integrarlo. De preferencia, por favor, integren una portada. Además de eso, van a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, de algo que ya comentamos hace un momento. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos. Vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación de materia y energía respecto de lo que se observa en la nutrición celular. Vamos a describir la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida y vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que juega el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición. Una vez que lo terminemos, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de la actividad, que es M14, S3, A y 6. Ya habíamos platicado acerca de la existencia de esos organismos autótrofos y esos organismos heterótrofos. ¿Qué es un organismo autótrofo? Es aquel que es capaz de fabricar todas las sustancias que necesita. Generalmente los vamos a conocer como organismos productores porque fabrican su propio alimento. ¿De dónde obtienen esa energía? La obtienen a partir, por ejemplo, de la luz solar, a partir del sol, de la energía química, a partir de reacciones oxidativas. Algunos ejemplos de estos son todas las plantas llevan a cabo el proceso de fotosíntesis y obtienen su energía a partir de la luz del sol. ¿De dónde fabrican todos los nutrientes? A partir del dióxido de carbono que se encuentra en nuestra atmósfera, a partir de sustancias inorgánicas como el agua
y también de algunos minerales inorgánicos. ¿Poseen organelos especializados? Sí, por ejemplo, las plantas cuentan con cloroplastos que les ayuda a captar esa energía a partir de la luz del sol. Recordemos, las plantas son la base de la alimentación de todos los organismos terrestres, de todos los animales terrestres. Eh, Tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, al igual que las bacterias. Muy pocas de las bacterias son organismos autótrofos. La gran mayoría de las bacterias son organismos heterótrofos, pero existen algunas que son capaces de obtener su energía a partir de procesos químicos y se van a conocer como organismos quimiolitotróficos. ¿Qué pasa con los organismos heterótrofos? Estos no son capaces de producir sus propios alimentos y es necesario que consuman a otros organismos vivos para que obtengan esas moléculas que ya están preformadas. Por ejemplo, el ser humano necesita alimentarse de otros organismos vivos, por ejemplo, del puerco, del pollo, de muchos animales, a partir de plantas, de frutas, es decir, el ser humano carece de ese metabolismo que le ayude a fabricar todo lo que necesita. Por eso es que nosotros necesitamos consumir alimentos y a partir de los nutrientes nosotros tenemos ese crecimiento y desarrollo y obtenemos nuestra energía a partir del metabolismo, obtenemos energía química. Los organismos heterótrofos se conocen como organismos consumidores, no poseen organelos especializados en las células. ¿Y qué ejemplos tenemos? La mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos, aunque existen bacterias que son autótrofas. Todos los hongos, todos los parásitos y todos los animales somos organismos heterótrofos. De aquí que nosotros podamos tomar algunos ejemplos para poder realizar nuestra actividad. Recuerden, tenemos que explicar lo que es una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. Y colocar ejemplos, aquí sí, 3 ejemplos de organismos autótrofos y 3 ejemplos de organismos heterótrofos. ¿Qué es la nutrición celular y cómo se lleva a cabo? ¿Por qué necesitamos materia? ¿Por qué necesitamos esa energía? La energía la utilizamos para todo, para bailar, para brincar, para cantar, para trabajar, para estudiar, para cualquier actividad que nosotros realicemos. Incluso para descansar nosotros gastamos energía, claro que mucho menos que cuando nosotros estamos corriendo o trabajando. ¿De dónde obtenemos esa energía? A partir de los alimentos que consumimos. A partir de los alimentos nosotros obtenemos lo que son esas macromoléculas como las grasas, los azúcares y las proteínas. ¿Para qué nosotros nos alimentamos? Para nuestro mantenimiento celular, para nuestro desarrollo y para toda esa obtención de energía. ¿Qué alimentos consumimos? Los que ya mencioné. ¿Y dónde se encuentran en los alimentos? ¿Qué alimentos? En el pan, en las tortillas, en la carne, en unas flautas, en unas quesadillas, en un burrito, en un mole con pollo y acompañado de arroz, en los frijoles. Todos esos nutrientes, todos esos alimentos contienen estos nutrientes. Claro que en diferente proporción. Todo ello tiene que estar en equilibrio para llevar a cabo una correcta nutrición celular. ¿Qué es lo que pasa si yo consumo más de algunos nutrientes o más de algunos alimentos? Pues va a tener una repercusión en mi alimento, en mi propio organismo. Si yo, por ejemplo, su asesor virtual, que le encante el pan de dulce, se excede en ese consumo, pues estos carbohidratos se van a terminar sintetizando en grasa corporal. ¿Qué es lo que pasa si yo no consumo suficientes proteínas y de calidad? O muchos minerales, puedo padecer una anemia o puedo padecer una desnutrición. Lo importante es que dentro de los alimentos exista esos alimentos suficientes en calidad y en cantidad para poder tener un sano desarrollo. Esa es la parte que nosotros tenemos que explicar. ¿Y cómo se forman esos nutrientes? Bueno, a partir de esos elementos que nosotros ya conocemos en la tabla periódica, recordemos que los seres vivos están formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y esto los vamos a conocer como bioelementos, pero bioelementos primarios porque están en mayor cantidad
en los seres vivos. También nosotros vamos a necesitar de algunos otros elementos, pero en menor cantidad. Vamos a conocer como bioelementos secundarios como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y de algunos vamos a necesitar apenas una pequeñísima cantidad, pero que son importantes y los vamos a conocer como oligoelementos, como elementos traza o incluso los vamos a conocer como minerales como el hierro, el yodo, el zinc, el cobre, el cobalto, y estos también son necesarios para llevar a cabo esas funciones biológicas y nuestro metabolismo. ¿Qué es lo que pasa cuando esos bioelementos reaccionan? Forman biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas, inorgánicas como el agua, las sales minerales como el cloruro de magnesio, los gases como el dióxido de carbono, y también existen unas biomoléculas orgánicas. Las más importantes que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos, su función principal es brindarnos energía, y las unidades por las cuales están conformados son a partir de monosacáridos que se polimerizan o forman estructuras mucho más grandes que nosotros las conocemos y nos alimentamos de ellas como azúcares y almidones. Los lípidos están conformados de algo llamado ácidos grasos y el ser humano necesita para estar sano también una cantidad importante de lípidos. A esos lípidos que nosotros necesitamos los vamos a conocer como ácidos grasos esenciales, como el ácido oleico, el linolénico, el palmítico, el esteárico. Estos los encontramos principalmente en las grasas, y el consumo excesivo también nos puede llevar a tener alguna enfermedad. Pero la deficiencia en el consumo de grasas y sobre todo de grasas de calidad también puede enfermarnos. Las proteínas tienen increíbles funciones en los organismos vivos. Tienen funciones de protección, de estructura, de movimiento, de protección, de transporte, como catalizadores. Y todas las proteínas están formadas, todas, de 20 aminoácidos. Todas las proteínas estructurales. ¿Existen más aminoácidos? Sí existen más aminoácidos, cerca de 124, pero solo 20 de ellos forman las estructuras de las proteínas. Dentro de estos aminoácidos existen 9 o 10, de acuerdo a nuestra edad, que nosotros no podemos fabricar y necesitamos consumirlos a partir de los alimentos. Todas estas proteínas están conformadas por aminoácidos. También van a existir otras biomoléculas como los ácidos nucleicos que están formadas a partir de bases púricas y bases pirimídicas. ¿Y qué son estos ácidos nucleicos? Hay de dos tipos, el DNA y el RNA. En el DNA se encuentra contenida toda la información de quiénes somos y de qué es lo que necesitamos. Dentro de esa molécula se encuentran expresados nuestros genes que nos dan nuestras características. Y también dentro de esos genes se encuentra codificada, por ejemplo, la información de las proteínas que nosotros necesitamos. Y el otro ácido, el RNA, es esa molécula capaz de leer esa información que está ahí contenida y sintetizar las proteínas. En pantalla, por ejemplo, les pongo una imagen de las vitaminas y no muchos autores consideran a las vitaminas como biomoléculas importantes. ¿Por qué? A diferencia de las que mencioné hace un momento, los carbohidratos están formados de unidades como los monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de bases púricas o pirimídicas. Pero las vitaminas son un enorme cúmulo de sustancias químicas que no tienen una base común. Son muy diferentes entre ellas, pero tienen funciones en específicas y las deficiencias en la nutrición también de estas moléculas o biomoléculas, si ustedes las quieren considerar así, son muy importantes para tener una adecuada salud. Respecto del metabolismo, el metabolismo ya habíamos quedado que es un conjunto ordenador de reacciones químicas que le permiten a un organismo obtener energía y también mantenimiento, desarrollo y un crecimiento regulado. El metabolismo lo dividimos en dos, aquella parte que le permite a un organismo crecer y desarrollarse y mantener su propia estructura le llamamos anabolismo. El anabolismo o esta parte del metabolismo consume energía. Las reacciones químicas se conocen como reacciones que implican procesos de reducción,
Las rutas metabólicas o bioquímicas son rutas divergentes y algunas de estos casos son, por ejemplo, la fotosíntesis y la propia síntesis de proteínas. Aquella parte del metabolismo que me permite obtener energía se llama catabolismo. Produce energía, degrada esas biomoléculas, por ejemplo, la glucólisis o el ciclo de Krebs, y se conoce como rutas convergentes. Mientras que el catabolismo degrada a las biomoléculas, degrada esos nutrientes, degrada esos alimentos para la obtención de toda esa energía que necesito y que yo consumo a diario. El anabolismo permite fabricar esas biomoléculas a partir de moléculas ya preformadas y que también nosotros tenemos capacidad de sintetizar algunas, forma nuestra propia estructura. Cuando nosotros dejamos de crecer, ese mantenimiento celular no termina. Si nos damos cuenta, nos siguen creciendo nuestras uñas, nos sigue creciendo nuestro cabello, tenemos descamación de nuestra piel, así es que continúa esta parte del metabolismo. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Recuerden que nosotros vamos a explicar de forma correcta en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Además de que vamos a poner 3 ejemplos de cada uno de este tipo de organismos, vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía y cómo se observa en esa nutrición celular. Vamos a describir la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida y finalmente nosotros vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que juega el catabolismo y el anabolismo en los procesos de nutrición. En esta actividad no nos indican que incluyamos una portada, pero de verdad se ve un trabajo más elaborado y más presentable si nosotros hacemos una portada con nuestros datos de identificación. Recuerden realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa número 5 y número 6. Y en esta semana es muy importante que realicen las encuestas de opina sobre tu asesor virtual módulo 14 y opina sobre tu módulo número 14. ¿Esto para qué? Para que podamos tener acceso a los recursos de nuestro módulo número 14. Algo muy importante, eviten cometer conductas de plagio, debido a que si se identifica plagio en sus actividades, es penalizado. Recuerden revisar todos los recursos que les brinda esta semana Prep en línea, su módulo número 14, y también por medio del foro de novedades les adjunté algunos recursos que ustedes pueden consultar para que pueda facilitar nuestras actividades o bien puedan ustedes tener más herramientas para poder realizar sus actividades. ¿Alguna duda hasta este momento? No, César, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. También es importante para aquellos que logren ver este video más tarde, que es importante que se integren a estas reuniones de espacios abiertos. Recuerden que también para poder otorgar esos puntos extra por integrarse a estas sesiones, es importante que tengamos una comunicación dinámica, una participación proactiva. No solamente el conectarse a esta sesión, sino también participar con sus dudas, con aquellas que van surgiendo, con esas que acumulamos en la semana, con esas dudas que surgen de nuestras actividades. Para mí ha sido un gusto estar con usted, Alicia, en esta sesión, y si se presenta alguna duda, escríbanme las vía mensajero o por correo electrónico, y les recuerdo que tendremos otra sesión el día viernes a las 6:20 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.